aquí están nuestros manuales y vamos a empezar con nuestra Se está primera grabando la llamada. sesión, ¿ok? Nuestra primera sesión es la inducción a la función administrativa. Esta primera sesión que vamos a tocar el día de hoy va a ser una sesión bastante inductoria, ¿no? Por eso dice la introducción, ¿no? Introductoria a lo que es la administración. ¿Por qué? Porque para estudiar la asistencia primero tenemos que conocer un poquito más sobre esta rama que es la administración en general. Entonces vamos a ver nuestro temario el día de hoy, que va a constar de, a ver por ahí, listo, va a constar de 1, comprender el rol y las responsabilidades de un asistente administrativo. Por otro lado, también vamos a ver las funciones básicas del asistente administrativo y también la ética y la conducta profesional en entornos administrativos, ¿ok? Todo ello es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión. Pero antes de entrar a hablar netamente sobre el asistente administrativo, primero tenemos que hablar sobre la administración en general, ¿ok? La administración es algo que nosotros aplicamos día a día. Okay, de hecho, ¿no? Desde que nosotros nacemos, mejor ni siquiera desde que nacemos, ¿ah? Sino que desde que existe la humanidad, desde que existe el hombre, el ser humano, ya existe la administración. Ok, por ejemplo, no recordemos de repente, no recordemos, ¿no? Sino pongámonos a pensar en los egipcios, ¿no? Los antiguos egipcios, ellos, por ejemplo, construyeron sus pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides majestuosas que vemos. Pero ustedes creen que para construir esas pirámides los egipcios improvisaron o dijeron, bueno, a ver, veamos, ¿no? ¿Qué sale? O vamos poniendo un bloque sobre otro, ¿no? Para ver qué se da, qué sale, no. Ellos han tenido que tener administración dentro de todo su, ellos han tenido que tener administración dentro de todo su proceso, ¿no? Desde administrar los recursos, administrar el personal, administrar los bienes, todo ello para poder lograr. ¿No? Incluso, ¿no? Por ejemplo, también los incas, ¿no? Que hasta el día de hoy vemos mucha infraestructura o muchos andenes que ellos han realizado. Ellos también tenían su propia administración, sin necesidad de saber conceptos, ¿no? Ellos no sabían de conceptos como proceso administrativo, planificación. Ellos no, pero ellos básicamente por intuición, ellos tenían su propia administración, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos los quipos, que eran el sistema contable que ellos manejaban y que eso es administración. También vemos los ayllus, cómo ellos dividían a su personal o a su población. Entonces la administración es innata en cada uno de nosotros, ¿ok? De hecho, ¿no? Desde el momento en el que tú agarras hoy día y te levantas y dices, ya, a ver, hoy día tengo que ir al banco, tengo que ir a hacer mis trámites, tengo que ir a mi universidad, o de repente a visitar a mi amigo o algo, en la tarde tengo que ver mi serie, ya estás administrando tu tiempo, ¿no? También desde que tienes dinero y agarras y dices, ya, esto va a ser para pagar mi celular, esto va a ser para mis pasajes, esto para mi almuerzo, estás administrando tu dinero. Entonces, la administración, cada uno de nosotros la tenemos de por sí y se necesita para vivir, ¿no? Es más, desde el hecho de que nosotros hayamos, desde el hecho de que nosotros hayamos evolucionado y desarrollado como sociedad, es gracias a la administración, ¿no? Y si llevamos esta administración a entornos empresariales u organizacionales, sigue siendo igual de importante. Las empresas necesitan administración para poder funcionar. Más allá del rubro de la empresa, por ejemplo, tenemos sector público y sector privado. Ambos sectores necesitan administración. Tenemos también, por ejemplo, tenemos también empresas mineras, ¿no? Que su principal objetivo es explotar el mineral. Si no hay administración, no pueden funcionar. Tenemos hospitales que su principal función es tratar a pacientes, ¿no? Poder curar pacientes, poder brindar tratamientos médicos, pero sin administración no podría funcionar. Ok, así podríamos hablar de más industrias, ¿no? Industrias de telecomunicaciones, bancos, incluso, ¿no? Desde el emprendedor que tiene su pequeño emprendimiento, ¿no? Que está empezando a crear su empresa, tiene que administrarla, ¿no? Desde cuánto dinero vamos a poner, ingresos, egresos, todo ello. Entonces, desde ahí la administración es necesaria para la industria.
Entonces, desde ahí tenemos un pequeño preámbulo de lo que es la administración, ¿no? Y ahora, la administración en todas las empresas es necesaria y obligatoria. Necesaria por lo que ya hemos explicado, ¿no? Porque sin ellos no podrían salir, no podrían desarrollarse, no podrían continuar. ¿Y por qué obligatoria? Porque hay leyes, ¿okay? Hay leyes que te exigen que haya procesos administrativos en tu empresa para que tú puedas tener un adecuado funcionamiento, sobre todo un funcionamiento en la... Misita, no se escucha. Bueno, no se escucha nada. Licenciado Dani. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. A ver un momentito. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor, por el audio, si por el chat, si me escuchan? Sí, sí. A ver, Sí ¿me pueden confirmar, por favor, si se escucha por el chat? Sí se escucha, licenciado. Sí, sí. Ya, les decía. Entonces, que esta administración no es tampoco la misma administración que hemos tenido desde hace años. Que si bien es cierto, la administración siempre ha existido, ¿ok? La administración está ahí, desde que existe el ser humano, está ahí. No es la misma administración que actualmente nosotros manejamos, ¿ok? Por ejemplo, y aquí, de hecho, para que nosotros podamos ejercer como en este caso un ejercicio, una carrera, una profesión como lo es la administración, tenemos que conocer primero que nada nuestros antecedentes sobre ello. ¿Ok? Tenemos que saber la historia de esta administración para poder trabajar, ¿no? Y es que a veces, por ejemplo, yo soy docente, ¿no? Y a veces a los alumnos cuando les hablamos, por ejemplo, a ver, estudia la historia de la administración, nos dicen, pero ¿para qué quiero saber todo eso? ¿Ok? ¿Para qué quiero saber si yo lo que quiero es trabajar? Yo no voy a trabajar con la historia, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Porque para empezar, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Muchas empresas agarran y dicen, no, yo soy una empresa pequeña todavía. Entonces, yo no veo necesario que tenga que tener un organigrama, que tenga que tener un MOF, que tenga que tener un reglamento interno. Ok, no lo veo necesario. ¿Por qué? Porque soy una empresa pequeña. ¿No? Y después, ¿qué pasa con esta empresa pequeña? Se queda pequeña, nunca crece, nunca desarrolla, o en el peor de los casos, ¿no? Fracasa la empresa. Y después vemos a los empresarios, a los emprendedores decir, ¿por qué mi empresa no funcionó? ¿Por qué mi empresa no se desarrolló? ¿Ok? ¿O por qué mi empresa no creció y la del otro sí? Si yo tengo presupuesto, tengo calidad, ¿no? ¿Por qué de otro sí y la mía no? ¿Ok? Y la respuesta está en el proceso administrativo, que cometiste un error que muchas empresas anteriormente ya habían cometido. Y tú nuevamente cometiste ese error. Cosa que si tú hubieses estudiado la historia, la evolución de la administración, sabrías o hubieses evitado cometer ese error y tu realidad sería otra. ¿Ok? Por ejemplo, actualmente ya hay todo un antecedente de historias de por qué es la importancia de tener, por ejemplo, un organigrama en las empresas. ¿Ok? Ya está eso, el antecedente ya está ahí, ¿no? De la importancia de que tengas que tener un organigrama, todo ello. Pero como muchas empresas no lo han estudiado, no le han dado la importancia de vida, ¿qué hacen? Simplemente obvian ese proceso y es por eso que no les va bien. ¿No? Entonces, para eso es la historia, para conocer qué sí funcionó, qué no funcionó, ¿ok? ¿Qué es necesario, qué es obligatorio, qué no es indispensable? ¿Ok? ¿Qué errores se cometieron en el pasado para que tú no los vuelvas a cometer? ¿Y qué aciertos sí fueron funcionales para que tú puedas aplicarlos? ¿Ok? Y en base a eso vamos a hacerles a ustedes la primera pregunta, ¿ok? ¿A quiénes consideramos los padres de la administración? ¿Ustedes saben? A ver, de repente por ahí alguno tiene la idea o algo. Son dos papás que tenemos dentro de la administración. A ver si me pueden poner por el chat, ¿saben a quiénes nos referimos?
¿ok? Son dos estudiadores, dos autores, ¿ok? Que siempre hemos considerado los padres de la administración. A ver, ustedes podrían decir a quién. Muy bien, por ahí ya me dijeron uno. Henry Fayol, muy bien. ¿Y quién es el otro? A ver, uno es Fayol. ¿Y quién es el otro? A ver. Henry Fayol. Y Frederick. muy bien, Fátima me dijo la respuesta correcta, igual Saray, ¿no? Son Henry Fayol y Frederick Taylor. ¿Ok? Muy bien. Los dos los consideramos los padres de la administración. Uno se considera el padre clásico de la administración y el otro el padre, por así decir, no moderno, pero el padre de repente un poquito más visionario, un poquito más moderno, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos netamente no es que, incluso, ¿no? Antes, cuando se estudiaba la administración, los conceptos, todos ellos, ¿ok? Muchas personas agarraban y decían, ellos son los autores de la administración, ellos son los que han inventado la administración, ¿no? Cosa que no era así, ¿ok? No es que ellos hayan inventado la administración, ¿ok? Sino que ellos mismos lo decían, ¿no? Nosotros no hemos inventado la administración, nosotros lo que hemos hecho ha sido conceptualizar procesos que ya existían. Básicamente solamente le hemos dado un nombre y un concepto a un proceso que ya existía. ¿Ok? Entonces, para ello es que tenemos que estudiar la historia de la administración. Ahora, vamos a ver. Ahora, entonces, ya teniendo todos estos antecedentes, vamos a seguir adentrándonos un poquito más a lo que es netamente la administración. Y es que la administración en realidad es muy grande para poder abarcar, ¿no? De hecho, por eso existen carreras profesionales de administración. ¿Ok? Por eso hay carreras profesionales que se estudian en universidades 5 años, ¿no? E incluso en esa carrera, ¿no? En esa carrera profesional de administración, no podríamos abarcar todos los conceptos que involucra. Y es por eso que nosotros vemos, no es por eso que nosotros vemos que hay administración hotelera, administración contable, administración industrial, administración de empresas, administración de recursos humanos, economía, contabilidad, marketing, por ejemplo, ¿no? Que todas son carreras administrativas, solamente que van a diferentes rangos, porque todo se puede o todo se tiene que administrar, incluso, ¿no? Por ejemplo, el médico que está estudiando medicina. Dentro de toda su carrera, dentro de todos sus cursos que llevan, ¿no? Que van dirigidos exclusivamente a lo que es, por ejemplo, anatomía, todo ello. Dentro de todos ellos también lleva cursos de administración, porque su carrera también amerita administración. El abogado, ¿ok? Que lleva puro curso legal, ¿no? Todo ello también lleva cursos de administración. Es por eso que nunca vamos a poder estudiar al 100% o de manera completa la administración, porque cada campo es totalmente diferente uno de otro. Y ahí viene el asistente administrativo, porque como mencionamos, toda empresa necesita administración. Y desde el momento en el que esta empresa requiere una administración, inmediatamente también esta empresa va a requerir una persona que se haga cargo de este proceso. ¿Y quién es esa persona? Nuestro administrador, ¿no? ¿Y qué es el administrador para una empresa? El que va a asumir diversas responsabilidades o las responsabilidades que se le encomienden, ¿no? Por ejemplo, puede ser un generalista administrativo o que también lo conocemos con la palabra más común, ¿no? Que es el administrador general, el que se hace cargo de los procesos administrativos a manera general, desde el proceso contable, desde el proceso de recursos humanos, el proceso logístico, el proceso de inventario, atención al cliente, básicamente quien asume toda la responsabilidad del área. Como también podemos encontrar los administradores diferenciados por cada área, ¿no? Como por ejemplo el encargado de la administración de recursos humanos, el encargado de la administración contable, el encargado de la administración logística, ¿no? Entonces, podemos encontrar un administrador de esas formas. Ahora, la administración no es sencilla. De hecho, es muy compleja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchos procesos dentro de ella. Y es por eso que a raíz de esta complejidad es que nace la necesidad de contar con el
asistente administrativo, que es a lo que hemos llegado nosotros, ¿no? Aquí queríamos llegar para poder empezar a hablar sobre qué es ser un asistente administrativo. ¿No? El asistente administrativo, primero que nada, es un puesto de trabajo dentro de las empresas, como acá lo menciona, que es un facilitador fundamental. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de un facilitador? La misma palabra lo dice, ¿no? Alguien que me haga más fácil los procesos, alguien que me ayude a que todo sea más llevadero, ¿no? Por el contrario, si yo tengo como asistente administrativo una persona que me complica el trabajo, una persona que es un reto trabajar con él, una persona que de repente le cuesta entender procesos o es resistente al cambio, entonces no va a ser un buen asistente. ¿Ok? El asistente tiene que ayudar a que todos los procesos sean mucho más fáciles. No podríamos hacer de repente una comparación. Imagínate que tú tienes tu bebito y contratas a una nana. ¿Ok? Una nana que, ¿para qué quieres tú una nana? ¿Ok? Para que te ayude con tu bebé, para que te haga más fácil el proceso de criarlo, ¿no? Pero si tu nana empieza a llegar tarde, si tu nana te pide que también a ella hay que cuidarla de repente a la nana también hay que cocinar para la nana, hay que darle de comer a la boquita, tú dirías, no me estás ayudando, ¿no? Por el contrario, eres una carga más para mí. Mejor estoy sola. ¿Ok? Es lo mismo con el asistente. El asistente está acá ¿para qué? Para que todo el proceso sea mucho más fácil de llevar con él. Pero si mi asistente me empieza a complicar el trabajo, ¿ok? Como llegando tarde, de repente le pido que haga algo y no lo hace, de repente no tiene el conocimiento necesario, ¿qué va a decir un administrador? Mejor estoy solo. ¿Ok? Entonces el asistente es para eso, es un facilitador fundamental, ¿no? Ahora, el asistente también hay que saber esto. Para las personas que estamos en las ramas administrativas, ser asistentes de administrativos no es ni puede ser jamás un puesto permanente. Es decir, mi techo, mi valla no puede ser en que ya soy un asistente administrativo, listo, logré mi objetivo de vida, aquí me quedo. ¿Ok? Eso no se va a poder permitir jamás para una persona que está en la rama administrativa. Por lo tanto, el ser un asistente administrativo, desde un punto de vista o un aspecto personal, ¿ok? Es un puesto transitorio. Si tú eres un asistente administrativo, tiene que ser un puesto pasajero para ti. No te puedes quedar en el puesto de asistente, ¿por qué? Porque todas las personas que nos hemos formado en la administración, sea cual sea la rama, no así sea que de repente tengas cursos, tengas título técnico, tengas título profesional, ¿ok? Todos los que estamos instruidos en la administración, es una escalera por la cual o subes, ¿ok? O te caes, no tienes de otra. No te puedes parar, no puedes retroceder, tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Ok? Y vamos a explicar. Ahora, aunque este puesto es transitorio para nosotros, es decir, este puesto es de pasadita, es obligatorio pasarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Y más adelante también vamos a ir explicando por qué no podemos quedarnos ahí permanente. Pero ahorita vamos a explicar el por qué es obligatorio pasar este puesto. Y para poder pasar este puesto, vamos a hablar un poquito, permítanme, voy a hacer un acercamiento a nuestro material hasta que, a ver, permítanme, quiero hacer un acercamiento a blanco, a ver. Listo, acá creo que se nota todo blanquito. Sí, listo. A ver, vamos a hablar. Uy, ¿qué pasó? Listo. Vamos a hablar un poquito ya está, listo. Vamos a hablar un poquito acerca de justo hablábamos hace un momentito de organigrama, ¿no? De estructura organizacional. Vamos a hablar un poquito de ello, ¿ok? La estructura organizacional de una empresa, ok, acá está, vamos a colocar, listo, listo. La estructura organizacional de una empresa es como un árbol, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué es lo que tenemos arriba del árbol? Tenemos la copa, ¿ok? O la cúpula. Y este nombre recibe los puestos más altos de la empresa, ¿ok? Reciben el puesto de la cúpula estratégica, ¿ok? De la cúpula o el ápice estratégico. ¿Ok? Aquí residen los puestos más altos de una empresa. Para ustedes,
¿quiénes creen que son los puestos más altos de la empresa? ¿Quién creen para ustedes que dentro de una empresa está arriba mismo, así, en lo más alto? La gerencia, me dicen, más arriba de la gerencia todavía. Muy bien, la gerencia es parte, el director general es parte de esta cúpula, pero más arriba, excelente, ¿no? En palabras sencillas, los dueños, ¿ok? En palabras sencillas, ¿quiénes están por encima de todo? Los dueños, ¿ok? Los dueños o también llamados el directorio, los asociados, ¿ok? Todos ellos, ¿no? Para empezar. El CEO también por ahí nos dice, ¿no? De hecho, ellos son, de hecho, son términos un poquito más complejos, pero que básicamente es lo mismo, ¿no? Los patrones por ahí también nos dicen. Muy bien, los que están arriba mismo son los dueños. Ahora, por lo general, cuando uno es el dueño de la empresa, por lo general, esta misma persona asume el rol del gerente general. O cuando es un directorio, una junta de propietarios, una junta de inversionistas, todos ellos, entonces a veces ellos contratan una persona de su confianza para asumir esta gerencia. ¿Ok? O también a veces uno de ellos asume el rol de la gerencia, ¿no? Es por eso que es por eso que ellos están arriba mismo, el directorio y el gerente general. Ellos están en la cúpula. ¿Y cuál es una de sus principales funciones? Dentro de todas las que tienen, que son muchísimas, una de sus principales funciones es establecer los objetivos de la empresa. ¿Ok? Una de sus principales funciones es establecer hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. ¿Ok? De esta cúpula estratégica, vienen otras áreas. ¿Ok? Vamos a poner acá otras áreas. 1, 2 y 3. Estas áreas las vamos a conocer como el personal de línea. Ok, listo, acá está. Como el personal de línea. ¿Quiénes son nuestro personal de línea? El personal de línea son puestos que también tienen vamos a poner acá ya. El personal de línea son puestos de trabajo que también tienen un alto nivel, ¿ok? Que también tienen un alto nivel en la empresa, pero ¿cuál es la diferencia de este personal de línea? Que ellos tienen más personas a su cargo, ¿ok? Que el personal de línea tiene más personas a su cargo dentro de la empresa. A ver, ustedes, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser para ustedes el personal de línea? A ver, son puestos de trabajo que también son de alto nivel dentro de la empresa, pero la diferencia es que este personal de línea tiene también personas a su cargo. Muy bien, Daniela, ¿no? Los jefes. Los jefes de cada área. Acá puede ir el jefe de recursos humanos, el jefe de logística, el jefe de administración. Ok, ellos son el personal de línea. ¿Y de qué se encarga este personal de línea? Este personal de línea, dentro de sus principios. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya está. Acá ya sabemos que está la cúpula estratégica. Ok, acá tenemos a nuestro personal de línea. Ok, ¿de qué se encarga este personal de línea? Hemos dicho que esta cúpula estratégica se encarga de establecer los objetivos, ¿verdad? Y mi personal de línea se encarga de crear las estrategias para poder lograr estos objetivos. ¿Ok? Los jefes de cada área dentro de sus muchas funciones se encargan de crear las estrategias para poder lograr estos objetivos. ¿Ok? Y esa es su principal función, ¿no? Y debajo de este personal que ya habíamos mencionado, vamos a cambiar el color, vamos a poner un azulito. Debajo del personal tenemos los puestos de trabajo de cada una de estas áreas, que este es el personal operativo. ¿Ok? Este personal operativo, ¿quién está aquí? Dentro del personal operativo está mi asistente administrativo. ¿Y de qué se encarga este asistente administrativo? Este asistente administrativo se encarga de hacer realidad las estrategias que marca mi jefe. Entonces, para excelentes gráficos, nos dicen, ¿no? Entonces, para poder entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo un poquito básico, ¿ok? Hasta un poquito absurdo va a ser el ejemplo, pero se va a poder entender mejor a lo que quiero llegar, ¿ok? Imaginémonos que aquí mi CEO, vamos a poner,
Mi CEO agarra y me dice, quiero una torta de chocolate. ¿Ok? Nos dice, este es el objetivo que ellos quieren. ¿Ok? Su objetivo es, queremos una torta de chocolate. Muy bien. Ellos ya establecieron el objetivo, hacia dónde queremos lograr, qué es lo que queremos tener. Perfecto. Con ellos todo bien, quieren su torta de chocolate. Ahora viene mi jefe de cada área, ¿no? Mi personal de línea. ¿Y de qué se van a encargar ellos? Ellos se van a encargar de crear la estrategia para llegar al objetivo. En este caso, si el objetivo es la torta, estos jefes de cada área se van a encargar de hacer la receta para cada torta. Ellos se van a encargar de hacer la receta para poder elaborar esta torta de chocolate. ¿Y de qué se va a encargar mi asistente administrativo? Mi asistente administrativo se va a encargar de hacer la tortita de chocolate. ¿Ok? Mi asistente se va a encargar de qué es una torta de 3 pisos, ¿no? Acá con su velita. Listo. Mi asistente se va a encargar de elaborar esta torta de chocolate. Él es el que se va a encargar de mezclar los huevos, la harina, la mantequilla, todo ello, ¿no? Listo. Y al final tenemos la torta de chocolate. Gracias a que al objetivo, a la estrategia y a la elaboración. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este asistente administrativo va a hacer tantas tortas de chocolate en su vida, ¿ok? Que va a llegar el momento en el que ese asistente va a hacer tantas y tantas y tantas tortas de chocolate en su vida, que en determinado momento, si es que al asistente le piden hacer la receta de la torta, es decir, que asuma el puesto del jefe, lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque va a decir, yo ya sé cómo es el proceso. Yo ya elaboré mis tortas de chocolate e incluso no solamente nos va a hacer la receta, sino que va a ser una mejor receta de la que le dieron en su momento. ¿Por qué? Porque tanta fue la práctica que ya conoce sus tips, ya conoce sus secretitos, ya conoce por ahí su valor agregado y me va a dar una buena receta. ¿Ok? Entonces, pero para que pueda hacer esta receta, primero tiene que conocer cómo es el proceso. Ahora, por ejemplo, hay muchas veces nosotros decimos, sí, Mise, pero muchas veces hay asistentes que son buenos, pero hay jefes, hay administradores que son pésimos, que no saben, que no conocen, ¿no? ¿Eso puede ser posible? Claro que sí, porque suponte que tú nunca en tu vida has hecho una torta de chocolate y por cosa del cielo, un milagro, un favor o en este caso heredaste una jefatura, ¿ok? Que es lo que suele pasar, ¿no? Que agarran y sin ningún tipo de experiencia previa, sin ningún tipo de conocimiento previo, agarran y te dan una jefatura. Y te dicen, y supongamos que te dan la jefatura y tu CEO, ¿no? Tu cúpula estratégica te dice, quiero una torta de chocolate. Tú te vas a tener que encargar de hacer la receta. Si nunca en tu vida has tocado la harina, no vas a poder hacer una buena receta. Por más de que en ese momento te pongas a averiguar, te pongas a investigar, te pongas a estudiar la historia de la torta de chocolate, te pongas a investigar en internet, podrás hacer una receta, pero no va a ser buena. Es por eso que hay malas administraciones en muchas empresas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona que está asumiendo la responsabilidad o de establecer objetivos o de crear estrategias o la receta no ha pasado por el proceso de aprendizaje. Es por eso que para el administrador es obligatorio pasar por este puesto de asistente administrativo, porque este puesto va a ser su proceso de aprendizaje, ¿no? Entre tú más tiempo estés en este puesto, más vas a poder aprender y es como una preparación para que puedas asumir cada vez puestos de mayor responsabilidad dentro de esta rama estratégica.
Es por eso que también recomendamos muchas veces a los que quieren emprender, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren dominar la administración para poder emprender, porque ellos dicen, no quiero yo trabajar para otra persona, yo quiero ser mi propio jefe. Esa es una idea de valientes en realidad, ¿ok? Los que tienen pensamiento de emprendedor son personas muy valientes, ¿no? De hecho, personalmente yo no me atrevo todavía a poder pensar en emprender sola. Para mí es un camino que por ahora lo veo muy lejano, porque al menos para mí me resulta demasiado difícil. Por eso admiro mucho a las personas que tienen ese pensamiento, ¿ok? Pero si tú quieres emprender, no te puedes mandar de frente a hacer tu emprendimiento sin haber pasado por la experiencia previa. Entonces, básicamente, si tú quieres abrir tu panadería, por ejemplo, primero trabaja en una panadería. Conoce el proceso, conoce cómo es el rubro. Si quieres emprender en una peluquería, en un salón de belleza, primero trabaja en un salón de belleza, ¿ok? Y en lo que tú quieres emprender, primero agarra experiencia, ¿no? Es igual para el asistente. Por eso decimos, ser un asistente no es un puesto eterno, tiene que ser un puesto transitorio. Y vamos a ver algunas de las operaciones diarias que tiene este asistente administrativo. Ok, vamos a verlos ahorita acá de manera muy genérica, porque estas operaciones es lo que vamos a estudiar en el curso. ¿Ok? Recuerden que hoy día recién es nuestra primera sesión. Es por eso que ahorita vamos a ver de manera muy genérica todo este proceso, ¿no? Y vamos a empezar a hablar con, por ejemplo, aquí, la gestión de la oficina, ¿no? Básicamente, ¿qué es esto? Gestionar que tu oficina estén los insumos adecuados para el trabajo, ¿ok? Que tengan los útiles de escritorio necesarios, que tengas todo lo necesario dentro de una oficina para que puedan desarrollar las actividades normales. ¿Ok? También por otro lado, manejo de documentación. Desde el asistente se hace cargo del manejo de la documentación, desde el ingreso de estos o el registro o la elaboración, la redacción, la creación de estos documentos, desde cómo se tienen que responder hasta cómo se tienen que guardar y archivar, que todo eso vamos a aprender también en nuestro curso, el manejo documentario. ¿Ok? Entonces, pero el asistente se hace cargo de todos estos procesos, ¿no? También el apoyo a equipos y a gerencias. ¿Cuál es la diferencia entre un asistente administrativo y un asistente ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Dicho sea de paso, cuando hablamos de asistente y auxiliar, estamos hablando de que son términos diferentes, pero que en realidad significan lo mismo, ¿ok? Si es que yo hablo de un asistente o hablo de un auxiliar, son términos diferentes, asistente o auxiliar, pero en realidad son lo mismo. Solamente la denominación, solamente la denominación es lo que marca la diferencia, ¿ok? Por ejemplo, perdón. Ya está. Por ejemplo, ¿no? El asistente ejecutivo o el auxiliar ejecutivo es aquel que va a trabajar mano a mano solamente con una persona. ¿Ok? Un analista administrativo, ahorita le aclaro de qué. ¿Ok? Entonces, el asistente ejecutivo, por ejemplo, es aquel que trabaja de la mano directamente con un ejecutivo, el que se encarga de administrar agendas, tareas, trabajos de una sola persona. Por ejemplo, el gerente general de la empresa puede tener su asistente, ¿no? Y este asistente es un asistente ejecutivo. ¿Por qué? Porque él solamente trabaja las actividades del gerente general. ¿Ok? En cambio, el asistente administrativo es aquel que apoya a todo un área de trabajo. ¿Ok? De hecho, el asistente administrativo es un puesto más dentro del área. Por ejemplo, imaginémonos un departamento de recursos humanos. ¿Ok? Este departamento de recursos humanos va a tener su jefe. Va a tener después el encargado de contratos, el encargado de reclutamiento y selección, el encargado de repente de planillas y el asistente administrativo. El asistente no significa que está por debajo de todos estos. El de planillas, el de reclutamiento y el de contratos están al mismo nivel que el asistente administrativo, solamente que tienen diferentes funciones, ¿no? Pero el asistente trabaja con toda su área de trabajo, ¿ok? Trabaja con todos ellos, mientras que el ejecutivo trabaja directamente para una persona. Ok, esa es la diferencia. Entonces, el asistente tiene que apoyar a todo un equipo de trabajo y, de ser necesario, también a las gerencias.
también el uso de herramientas tecnológicas. Y es que antes, cuando se hablaba de estos puestos de asistente administrativo, por lo general la preferencia era contratar a personas, era contratar a personas jóvenes. ¿Ok? ¿Y por qué buscábamos personas jóvenes para este puesto de la asistencia administrativa? Ahora ya no, ¿ah? Pero ¿por qué buscábamos eso? ¿No? Porque se creía, ¿no? Se tenía este cliché o este tabú de que son los jóvenes quienes más dominan la tecnología. ¿No? De que los jóvenes han nacido, así como antes decían, ¿no? Que los bebés nacen con un pan bajo el brazo. Ahora se dice que los bebés nacen con un teclado, un mouse, un celular bajo el brazo, ¿no? Entonces se cree que los jóvenes, o se creía que los jóvenes tenían más aptitudes para el uso de herramientas tecnológicas y requerimos que nuestro asistente tenga este dominio de herramientas tecnológicas. Algo que para el día de hoy ya lo tenemos descartado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dominio de herramientas tecnológicas nada tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver que se tiene que ver más que todo con la preparación que uno recibe, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré, actualmente trabajo en una empresa, ¿no? Y recuerdo que cuando recién era nueva, me trajeron la laptop y la laptop estaba que fallaba. Fallaba constantemente, me aparecía algo, me parecía una actualización que cada rato aparecía, se me ponía la pantalla azul y entre comillas yo que soy joven, ¿no? Se supone que yo debería tener un poquito más de dominio con ello, pero no podía. No, ya lo había intentado y no podía. Entonces agarran y me dicen, pero Vania, ¿sabes qué? Llámalo a Juancito de informática. Ok, ay, sí, llámalo a Juancito, él es muy bueno, él es un capo, te lo arregla en una, ¿no? Entonces, cuando me hablaban de Juancito, yo me imaginaba un chico pues joven, 24, 25 años, incluso más joven, me lo llegué a imaginar, ¿no? Porque como todos decían Juancito, Juancito, hacía Juancito decía, "Ah, debe ser un chiquillo, ¿no?" Y me decían, sí, Juancito es trome, ¿no? Y bueno, digo, ya me llamo informática y me dicen, ya listo, le mandamos a Juancito, ¿no? Entonces yo estaba esperando que llegara pues el chico, ¿no? Juancito, un chico. Y llegó un señor de 63 años, ¿no? Que de hecho ya está próximo a jubilarse, pero ya por esta, está en Londres desde unos 4 años, ¿ah? Ya está próximo a jubilarse, ¿ok? Y llegó un señor de 63 años, Juancito, agarro y le digo, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Me han llamado a informática. Juancito, sí. Ah, bueno, a ver, pase, un caballerito. Entró Juancito, agarró mi computadora, le hizo 3 clics, clic, 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 listo, ya está solucionado, ¿no? Mira, te voy a instalar este programa, este software de no sé qué, para que no te vuelva a pasar eso. Te voy a colocar este firewall que no sé qué, y me hablaba con sus términos y yo, wow, impactada, ¿no? Porque dije, Juancito, ¿cómo has aprendido todo eso de informática, no? Y Juancito me dijo, fácil, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mis hijos que ya son grandes, ¿no? Y cuando les pedía que me ayudaran a abrir un Word, un Excel para hacer algo de mi trabajo, me decían, ay, papá, no tengo tiempo, papá, que te explicamos si no entiendes. Y me dijo, ¿y sabe qué hice? Me metí a cursos de informática. Y ahora ellos me piden ayuda a mí. ¿Ok? Entonces, por eso ya se rompió ese cliché, ¿no? Pero por lo general, el asistente administrativo necesitamos que tenga dominio de herramientas tecnológicas. No vamos a pedir que sea un experto en informática, ¿no? Tampoco vamos a pedir eso, pero sí que sepa un poco más que el promedio o un poco más que el común. ¿Ok? Eso sí vamos a pedir. ¿Por qué? Porque el asistente tiene que ser el asistente tiene que ser nuestro soporte en caso que requiramos de repente algún apoyo, alguna innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia 2020, 2021, cuando muchas empresas tuvieron que irse a casa, ¿ok? En especial empresas del sector público, ¿ah? Muchas empresas del sector público que tuvieron que empezar a trabajar desde casa, fue un terrible dolor de cabeza para entidades públicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llegaron al punto de que habían trabajadores y trabajadoras que no sabían cómo ingresar a una videollamada, por ejemplo, a este Gmail. No sabían cómo utilizar o cómo subir documentos a un Drive para poder del almacenamiento de la nube. No sabían cómo trabajar documentos en colaboración. ¿Ok? Cosa que de repente ahorita para nosotros es básico, pero para ellos no, fue terrible para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana tenían que aprender todo ello. ¿Y quiénes han sido el soporte para todas estas áreas? Los asistentes administrativos. Ellos han tenido que asumir una gran función, no solamente de empezar a manejar
o a manejar digitalmente el área de su oficina, ¿no? Sino también de dar el soporte a sus compañeros. ¿Ok? Entonces también hay que tener mucha consideración y mucho cuidado con ello, ¿no? De que nuestro asistente necesita dominar estas herramientas tecnológicas. Y también, por otro lado, la organización y la coordinación. ¿Ok? La organización y la coordinación, bueno, básicamente como estamos hablando de un facilitador dentro del área, entonces pedimos que también puedas facilitar en cuanto a distribución de tareas, en cuanto a coordinación con otras áreas o entre los equipos. Básicamente, que seas un enlace de comunicación eficiente, ¿no? Y estas son algunas tareas generales, tareas genéricas que trabajamos con nuestros asistentes, ¿no? Y por ahí, para poder responder la pregunta, me decían, ¿y un analista administrativo? El asistente también se puede considerar un analista. Sin embargo, el analista, ¿ok? Es aquella persona que ejerce administración, pero que está, por así decir, pero que tiene un rol de responsabilidad dentro de ello. ¿Ok? El asistente, si bien es cierto, tiene responsabilidades en su área, precisamente está dentro del puesto por asistencia, es decir, por responsabilidad en menor grado. Básicamente, ¿no? Supongamos que yo soy el administrador general del área y le digo a mi asistente administrativo, haz esta tarea. Y si mi asistente administrativo se equivoca al hacer la tarea, quien asume toda la responsabilidad soy yo como administrador. ¿Por qué? Porque yo tengo el nivel más alto de responsabilidad. Él tiene un nivel menor de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, el analista es también un trabajador administrador, pero que tiene nivel alto de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿a quién podría ir más acorde el término analista administrativo al administrador de cada área? O podría ir también un generalista administrativo o el administrador general de a cargo de todo un área, también se le puede denominar el analista, ¿no? Porque piensen, analista viene de análisis, de organización, de creación de estrategias, ¿ok? Mientras que el asistente viene de asistir, apoyar, facilitar. ¿Ok? Ahora, el asistente también puede ser un analista, ¿no? Por ejemplo, y ahorita vamos a ver los campos ocupacionales que tenemos y vamos a ver dónde un analista todavía no está en la capacidad de ser jefe y entra a ser un asistente. Ahorita vamos a poder ver todo ello, ¿no? Y para poder cerrar esta primera idea de concepto de qué es ser un asistente administrativo, podríamos imaginarnos un barco. ¿Ok? Un barco necesita de un buen timón, porque este timón es quien dirige el curso del barco. Pero a mí de nada me sirve tener un barco con un buen timón si no tengo un buen capitán que maneje este timón. Es lo mismo en la administración. El timón de un barco es como un asistente administrativo, porque este ayuda a poder dirigir adecuadamente a que nuestra área vaya a los objetivos correctos. Pero de nada me va a servir tener un buen asistente administrativo si no tengo un buen capitán. Y por lo tanto requiere un buen administrador para que a través de su asistente dirija correctamente a su área, ¿ok? Así como todo barco necesita un buen timón y un buen capitán, toda área administrativa necesita un buen asistente y un buen administrador. ¿Ok? Y si continuamos viendo por aquí los roles del asistente administrativo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que por acá me parece que esto lo teníamos desarrollado, no, listo. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí, un soporte administrativo general, ¿no? ¿Desde qué aspecto? En el que el asistente tiene que dar un soporte administrativo desde los puntos más pequeños hasta los puntos más altos. De hecho, el asistente es un puesto de trabajo muy versátil, que un día puede tener responsabilidades de muy baja, o puede tener funciones o tareas de muy baja responsabilidad, como mantener el área ordenada, como limpiar el área, ¿ok? Mantener el área limpia, como también puede llegar a tener funciones de alta responsabilidad, como hacerse cargo de informes semestrales, anuales, de proyectos organizacionales, ¿ok? Es decir, pues el asistente es un puesto muy versátil y tiene que apoyar de manera general. También el asistente muchas veces va a tener que hacerse cargo de agendas,
¿ok? De administrar tiempos, por ejemplo, reuniones de su propio administrador. El asistente administrativo muchas veces también asume ciertas tareas de asistente ejecutivo. ¿Ok? También manejo de documentos, que tenemos de cada una de estas tareas que vemos, vamos a tener sesiones exclusivas para hablar de ellos, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? El asistente tiene que saber cómo redactar documentos, tiene que saber qué documentos es para qué determinada comunicación, ¿no? El asistente, por ejemplo, tiene que saber cuándo tiene que mandar un memorándum, cuándo tiene que mandar un oficio, cuándo tiene que mandar una carta. Ok, el asistente tiene que saber todo ello, tiene que saber la redacción, también tiene que saber cómo organizar, almacenar e incluso cómo eliminar adecuadamente estos documentos, ¿ok? Que eso también lo vamos a enseñar. La gestión de suministros. De hecho, el asistente, como lo mencioné, se puede encargar, el asistente se puede encargar desde tareas con mucha complejidad hasta tareas, a ver un momentito, ahorita vamos a poder visualizar nuevamente nuestra pantalla, ahora sí, hasta tareas muy sencillas, ¿no? Y el asistente también se tiene que encargar de que, por ejemplo, su área cuente con el papel, con tinta en la impresora, con útiles de escritorio. Ok, el asistente tiene que encargarse de eso, ¿no? Y aunque eso parece una tarea de menor responsabilidad, muchas veces por la falta de suministros en un área, se puede paralizar por completo el trabajo, ¿no? Como justo me ha pasado hace 2 días que que fui al seguro, que es el seguro social para los coleguitas que son de Perú, saben que me refiero a salud. Para los coleguitas que no son de Perú, acá el seguro social de salud es el seguro de salud que ofrece el Estado para los trabajadores de planilla. Y que por lo general a veces es un poquito lento en sus procesos, lento en sus funciones, no brindan el servicio tan adecuado, ¿ok? Por lo general. Pero bueno, fui a este seguro para recoger unas pastillas de mi abuelita. ¿Ok? Que mi abuelita es una personita postradita, entonces hay que recoger mensualmente toda su medicación, que es una bolsota de pastillas que llevamos de ahí. ¿No? Entonces fui a la farmacia a recoger y me dijeron que no me podían entregar las pastillas, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Yo me imaginé, bueno, debe ser algo de fuerza mayor, ¿no? De repente no han llegado los medicamentos, de repente el farmacéutico encargado no está, de repente hay un problema de logística interno. Me imaginé, dije, para que no entreguen los medicamentos a los pacientes, debe ser algo urgente, ¿no? ¿Cuál era el problema por el cual no podían entregar los documentos a los pacientes? Que no había tinta en la impresora. ¿Ok? Más no tinta en la impresora, sino que ellos tenían una impresora de cinta, esas impresoras antiguas que no eran con tinta, sino con cintas, y dijeron, no hay la cinta de la impresora. Y bueno, dije, ¿cuál es el problema entonces? Que para entregar la receta tenemos que imprimir, tienes que firmarnos la recepción y eso nosotros lo guardamos acá. Y si empezamos a entregar los medicamentos sin la recepción, sin las firmas, después nos vamos a meter en problemas porque va a haber problemas logísticos. Muy bien, ¿y cuál es la solución? Que traigan la cinta de la impresora. ¿Y por qué no la traen? Porque recién se ha acabado hoy día y recién hemos mandado a pedir hoy día la tinta. ¿Qué quiere decir eso? Que por el mínimo error de que por ahí un asistente administrativo de esa área, porque en las áreas farmacéuticas hay asistentes administrativos, de que el asistente no haya previsto que se estaba acabando esta cinta y no pidió con la anticipación debida, sino que lo hizo cuando ya no había los insumos, van a ser cientos de pacientes en este caso que este día no van a poder recibir su medicación. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que puede parecer una gestión pequeñita, ¿no? Pero que puede tener grandes estragos, ¿no? Por ejemplo, si eres actualmente ya no existe mucho eso, ¿ok? Pero antes, por ejemplo, había la facturación para la boleta y la factura que era físico, ¿no? En la que tenías ahora está la facturación electrónica, ¿no? Pero antes había la facturación física, en la que tú tenías que tener tus talones de boletas para poder entregar a tus clientes. ¿Qué pasaba si un día se te acababa este talón de boletas? Tú no podías vender nada ese día. Legalmente no podrías vender nada ese día. ¿Por qué? Porque tú no puedes vender ningún tipo de boleta, ningún tipo de producto de servicio sin el comprobante de pago. Y si lo haces, te sacaba la vuelta a la ley. ¿Ok? Entonces, desde estas pequeñas cositas nos damos cuenta que pueden tener impactos fuertes. Y el asistente tiene que cuidar, en este caso, la gestión de
suministros, apoyar a los proyectos también. Sabemos que una buena empresa, una empresa que tiene una buena visión al crecimiento, no trabaja por el día a día. Un buen administrador procura que su empresa no trabaje con las funciones de rutina y ya, sino que siempre trabaja en base a proyectos para ir mejorando, mejorando y mejorando. ¿Ok? Entonces, desde este punto, podemos ver de que el asistente también tiene que apoyar a tanto a la elaboración como la edificación, podríamos decir, o la realización de estos proyectos. Y el manejo de comunicaciones también. Un asistente que no se comunica adecuadamente con sus compañeros de trabajo, con otras áreas, ya no es un asistente, de hecho, un asistente que no se puede comunicar ya no es un facilitador. Por el contrario, me está complicando el trabajo, es un complicador. Y yo no necesito complicador en mi empresa, ¿no? Entonces el asistente también tiene que saber manejar las comunicaciones. Y no solamente es poder hablar, poder expresarse adecuadamente, ¿no? Sino también recuerden que existe la comunicación escrita. Entonces también poder manejar la documentación de manera adecuada. Ok, también el apoyo tecnológico, como lo mencioné hace un momento, ¿no? El asistente tiene que ser un apoyo tecnológico. Como mencioné, no vamos a pedir que el asistente sea un experto en informática, y si lo es, a buena hora, puntos adicionales. ¿Ok? No vamos a pedir que lo sea, pero sí que por lo menos esté más arriba del conocimiento promedio. ¿Ok? Y también tenemos, me parece que es nuestra cuarta sesión. ¿Ok? Sí, donde vamos a ver también manejo de herramientas informáticas o herramientas, o software adecuados para la administración, y también la organización de eventos, ¿no? Que muchas veces el asistente se encarga de organizar eventos como conferencias, seminarios, las propias capacitaciones del personal, ¿ok? Que también este asistente se encarga de poder organizar, ¿no? Y vamos a ver aquí, vamos a ver a ver, pasamos al caso práctico. Vamos a pasar primero a los casos prácticos y después de ver los casos prácticos, vamos a analizar la importancia. Ok, y vamos a ver algunos casos prácticos que no son tanto para resolver o no son tanto para demostrar cómo se hace la función, sino que más que todo es para ver la complejidad que puede llegar a tener la complejidad que puede llegar a tener estos trabajos administrativos, ¿no? Y vamos a empezar por uno, por el primer caso práctico que nos dice: el equipo de ventas de una empresa tiene 12 miembros, cada uno con horarios distintos debido a las diferentes zonas horarias y compromisos. Marta, la asistente administrativa, necesita coordinar una reunión mensual de 2 horas. Para ello debe encontrar un horario en común para que todos puedan participar. Muy bien, si nosotros analizamos este caso desde afuera, podríamos decir que es fácil la tarea de Marta. No lo tiene complicado, Miss. Mire, le estamos pidiendo a Marta, que es la asistente administrativa, que organice una reunión mensual. No le estamos pidiendo una reunión diaria, ni siquiera semanal ni quincenal, sino que solamente haga esa tarea una vez al mes, mira, o sea, ya, solamente es una única tarea que va a tener en el mes, ¿no? Bien. Ahora, no le estamos pidiendo a Marta, la asistente, que esta reunión sea, no le estamos pidiendo a Marta que esta reunión sea, em, este, em, 2 horas, perdón, sea todo un día, sea un seminario, sean 8 horas diarias. No, solamente le estamos pidiendo que sea una reunión mensual de 2 horitas. Y son 12 personas. No estamos hablando de 50, 60, no, son solamente 12 personas. La tarea aparentemente es fácil. Pero ¿qué pasa cuando Marta pide los horarios de disponibilidad de estas 12 personas? Acá los tenemos al lado y como vemos, ¿no? Por ejemplo, Carlos dice: yo puedo de 9 a 11. Sofía de 10:30 a 12:30. Alejandro de 8 a 10. Laura de 1 a 3. Javier de 11 a 1. Ana de 9:30 a 11:30. Daniel de 2 a 4. Mariana de 12 a 2. Andrea de 10 a 12. Juan de 9 a 11. Martín de 2 a 4. Ok, Carolina de 1:30 a 3:30. Ok, estos son los horarios que ellos pueden, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, si yo les dijera: a ver, ustedes ahorita armen la reunión mensual de 2 horas, con estos horarios no van a poder hacerlo.
¿no? Y de repente muchas veces por ahí se nos ocurre y decimos, Miss, pero fácil pues, Miss, a ver, ¿de qué hora trabajan? Supongamos que trabajan hasta las 6 hasta las 4 de la tarde, ¿no? Listo, la reunión va a ser de 4 a 6 de la tarde. Solucionado. No se puede. ¿Por qué? Porque legalidades. Tú no puedes obligar a ningún trabajador a que se reúna, se capacite, ¿ok? O que trabaje fuera de su horario de trabajo. Así le vayas a remunerar. No puedes obligarlo, ni antes ni después de su jornada. Ahora, estos trabajadores no me están poniendo este lapso de hora, ¿ok? Porque no porque simplemente quieran fastidiar a Marta o no, sino porque ya tienen compromisos pactados. Entonces, hasta aquí te das cuenta de que no es tan fácil agarrar y decirles de repente, reunión el día jueves de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Verán lo que hacen, verán cómo asisten, no se puede. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay compromisos previamente pactados. Entonces, ¿qué involucra esto para Marta? Muy bien, como me lo están diciendo por el grupo, ¿no? ¿Alguna solución cuál puede ser? Pactemos dos reuniones, pues, uno en el horario de la mañana, otro en el horario de la tarde, hasta incluso podríamos hacer tres reuniones, ¿no? Un horario de repente de 9 a 11, otro que sea de repente ya de 12 a 2 y otro de 2 a 4, ¿no? Ya para que todos estén informados de la reunión. Pero ya nos damos cuenta que el trabajo de Marta no la tiene sencilla, ¿no? O por otro lado podríamos decir, ¿qué es lo que podría hacer Marta Miss? Planificar esto, pero con bastante organización, ¿no? Ganar a todos los compromisos previos de estas 12 personas. Cosa que estas 12 personas ya separen todos el mismo horario mes a mes para Marta y ya Marta te va a tener el trabajo más fácil. Pero se dan cuenta que todo ese trabajo es de coordinación. ¿No? Que si nosotros leemos solamente la primera parte, decimos, fácil la tiene Marta. Solamente es una reunión, 2 horas al mes con 12 personas. Pero cuando ya vemos el trasfondo, nos damos cuenta de que, nos damos cuenta de que puede llegar a ser mucho más complicado, ¿no? Por aquí, otro ejemplo que tenemos, ¿no? Tenemos también que un ejecutivo en una empresa tiene que irse a una conferencia de 2 días en otra ciudad, ¿ok? Es decir, se va de la ciudad. El asistente administrativo se va a encargar de coordinar todos los detalles de este viaje. Y la información que tenemos disponible es la siguiente, ¿no? Las fechas de la conferencia van a ser el 15 y el 16 de marzo. La conferencia comienza ambos días a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. ¿Ok? También vamos a ver por acá que el vuelo de ida disponible, el vuelo de ida disponible es acá está, el 14 de marzo a las 16 horas, es decir, un día antes de la conferencia, ¿ok? Y el vuelo de retorno es el 16 de marzo a las 7 de la noche, el mismo día que termina la conferencia. La preferencia del hotel o del alojamiento es el Hotel Grand View que queda cerca del lugar de la conferencia. Y el ejecutivo tiene que tener transporte tanto de ida como de vuelta hacia el aeropuerto y el presupuesto que tenemos asignado es de 2.500 soles. Muy bien, dólares, perdón. Este es el presupuesto que tenemos asignado. Ahora, hasta aquí lo que nosotros podemos ver es que efectivamente hay no, mejor dicho, no lo que podemos ver, pero aquí, dentro de toda esta programación que parece bonita, que parece coordinadita, hay un error. A ver, ustedes pueden identificar, no más que error, cuál es la posible falla que pueda haber dentro de esta programación. Hay una posible falla o un posible error que podría traernos consecuencias severas dentro de esta programación que tenemos. A ver, alguien por ahí, esto es por ejemplo, esto se llama gestión de los detalles. Alguien por ahí que haya notado este detalle para poder identificar cuál puede ser la posible causa de un problema que puede surgir. A ver, por ahí nos dice Brigitte el horario. A ver, más específica, Brigitte. A ver, si nos puede especificar un poquito más. El orden. Muy bien, por ahí Jessica ya va. Excelente, Jessica, excelente, Alexandra. Brigitte también lo notó, me doy cuenta. Ok, excelente, ¿no? El horario del vuelo de regreso. Ok, estamos hablando de que esta persona, este ejecutivo, se va a otra ciudad. Vamos a suponer
de que no es fuera del país, ¿ok? Que es una ciudad, es un destino nacional, dentro del país. ¿Cuánto te pide un avión, una aerolínea? ¿Cuánta de anticipación te pide que estés en el aeropuerto para poder tomar un vuelo? El mínimo son 2 horas. ¿Por qué? Porque a veces el vuelo se retrasa, a veces el vuelo se adelanta, por lo general hasta cierta hora te dejan abordar, de ahí ya no puedes subir al avión por cuestiones de seguridad, por cuestiones de la presurización del aire, todo ello, te cierran la puerta hasta esa hora. ¿Ok? Entonces estamos diciendo de que si el vuelo sale 7 de la noche y el ejecutivo termina ese día su conferencia a las 5 de la tarde, este ejecutivo, a la hora que está terminando la conferencia, ya debería estar en el aeropuerto. ¿Y en qué momento el ejecutivo regresa al hotel? ¿En qué momento hace su checkout? ¿En qué momento se alista para viajar? ¿En qué momento se transporta hasta el aeropuerto? ¿Ok? No le va a alcanzar el tiempo, el tráfico, ¿no? También. Y de hecho, ahora por lo general estas conferencias no tienen, o sea, tienen una fecha de inicio y de fin, pero que es un itinerario, por así decir, promedio, ¿no? Que muchas veces suelen terminar un poco más tarde, como ves también terminan un poco más temprano, pero supongamos que esta conferencia terminó exactamente a las 5 de la tarde. Supongamos que terminó 5 en punto de la tarde, ¿ok? No es que termina la conferencia y todos los ejecutivos dicen, chao, 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 me voy, bye, 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 hasta pronto. No, hay un momento de socialización, lo que se conoce como el networking, ¿ok? En el que por lo menos van, se despiden, agradecen, se presentan, comparten contactos, ¿ok? Y le estoy quitando toda esa posibilidad a mi ejecutivo, ¿ok? Le estoy diciendo, no, tú ya tienes que estar en el aeropuerto. Entonces, ¿eso qué involucra, no? Que tenemos que revisar muy bien, que tenemos que revisar muy bien toda esta gestión, ¿ok? Tenemos que revisar muy bien. Y de hecho, por ahí de repente alguien dice, entonces yo creo que lo más adecuado sería mejor comprarle el vuelo al día siguiente, dicen, ¿no? De repente. Yo creo entonces que de repente lo mejor sería programarle su vuelo para el día siguiente. Muy bien, podría ser, ¿no? Pero ahora analiza. ¿Está dentro de tu presupuesto poder pagar una noche más de hotel? Si lo está, a buena hora, ¿no? Porque no le vas a decir a tu ejecutivo, de repente, la última noche, te vas, ya la última noche te vas a un hotelito más baratito, ¿ya? No, ¿no? Entonces hay que ver, ahora hay que ver también la disponibilidad de vuelos, todo ello. Entonces, y de hecho también, esto por ejemplo, estamos viendo en un caso en el que el ejecutivo, por ejemplo, ha confirmado adecuadamente su viaje, todo ello, ¿no? Cuando yo trabajé un tiempo de asistente administrativa, me acuerdo que trabajé era un distrito pequeño, ¿ok? Que trabajé directamente para un alcalde. Y me acuerdo que constantemente tenía que hacer ese tipo de coordinaciones. ¿Y cuál era también uno de los problemas a los cuales yo me afrontaba con esto, ¿no? Era que yo tenía el presupuesto, tenía los viáticos, todo, pero a veces este alcalde, supongamos que había el evento supongamos que había el evento, hoy día estamos 13 de agosto, ¿ya? Supongamos que el evento era para el 13 de septiembre. 13 de agosto yo ya le preguntaba al alcalde, ¿no? ¿Me puede confirmar si va a viajar? ¿Por qué? Porque hay que comprar los vuelos, hay que separar el hotel, todo ello. Todos sabemos que comprando vuelos con anticipación es más económico que comprarlos un día antes. ¿Y qué pasaba con este alcalde? Me decía, no te puedo confirmar, no sé si voy a ir, parece que sí, parece que no, de repente sí, de repente no, hay otro evento, no lo sé. Y al final, ¿qué pasaba? ¿Ok? Que me confirmaba 3, 4 días antes del evento. No porque fuera malo o no porque le gustaba complicarme el trabajo, no, sino porque así era su trabajo de él, ¿no? Y 3 días, 2 días antes me decía, ya, sí voy a ir, ¿no? Ahora, del presupuesto inicial que me dieron, ya no me alcanzaba para nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el vuelo estaba mucho más caro. El hotel de preferencia. Aló, quiero hacer la reservación para ese hotel. Ya no tenemos habitaciones. Uy, a buscar otro hotel. ¿Ok? Que esté dentro del presupuesto. Como ya no me iba a alcanzar el dinero que teníamos que hacer, trámites, ¿ok? A pedir, a solicitar a logística, que se autorice la ampliación, que el encargado pueda revisar, ¿ok? Presentar toda una documentación indicando el por qué la demora de la confirmación, el costo aproximado, que me demoraba 1 o 2 días, muchas veces terminaba comprando el vuelo el mismo día que iba a viajar.
Muchas veces pasaba eso. ¿Ok? Entonces, llevar esta partecita de gestión de viajes, todo ello en realidad es bastante tediosa y complicada, ¿no? Y por acá vemos un último ejemplo en el que ya me menciona, por ejemplo, que una empresa de consultoría, los suministros de oficinas se están agotando, ¿no? Y el asistente administrativo es responsable de gestionar el inventario. ¿No? Acá vamos a ver, ¿no? Que básicamente pueden ver que queda poco papel, que ya no hay tinta, que ya no hay suministros de limpieza y el asistente se tiene que encargar también de verificar ello, ¿ok? De hecho, este proceso de los suministros puede llegar a ser puede llegar a ser un proceso muy sencillo, dependiendo de la empresa, como muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente en tu área se acabó el papel bond. Ok, de repente en tu empresa solamente tienes que ir al área de logística y decir, ya no tengo papel. Ah, perfecto, toma tu papel y solucionado, pero como en otras empresas tampoco no es tan fácil. En otras empresas que te dicen, listo, llena tu formato, espera que se apruebe tu presupuesto, espera que nos contratemos con el proveedor trae de 24 a 48 horas y demoran en traer los suministros. Depende mucho de la empresa, pero lo importante es que tú estés siempre atento, ¿ok? Que tú estés siempre atento a que no falte ningún tipo de insumo en tu área. ¿Por qué? Porque eso afectaría no solamente tu trabajo, sino también el trabajo de toda tu área. Y es por eso que acá vemos la importancia del rol del asistente administrativo, porque es un soporte general, porque se asume casi todas las responsabilidades de la oficina, solamente que en un nivel de menor responsabilidad, porque de él depende la eficiencia operativa. De él depende que los procesos de la área, de tu área, no solamente se cumplan, sino que se cumplan de la mejor manera. La gestión de detalles, como hemos visto, ¿no? Hace un momento en esta parte de los vuelos, ¿no? En el que si no tienes un ojo detallista, si no eres una persona que puede ver más allá de lo evidente, puedes cometer varios errores y la comunicación fluida para la coordinación. ¿Ok? Y ya que estamos viendo esta parte de los roles, vamos a hablar también acá de la variación que tiene el rol del asistente administrativo de acuerdo a los roles o los tipos de empresa, ¿no? Y por aquí para Joaquín que nos pregunta, ¿no? Para un economista, ¿estos casos qué tan prácticos son? Muy bien, precisamente, de hecho, el economista puede empezar como asistente contable o asistente económico, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de puestos de asistencia, todo lo que estamos mencionando es necesario trabajar adicional a tareas específicas dentro del área. ¿Ok? Y por ejemplo, vamos a ver, empresas corporativas, de hecho, como hemos mencionado, todo tipo de empresas necesita de administración y donde hay administración tiene que haber asistencia administrativa. Y por ejemplo, las empresas corporativas o las multinacionales. Estas empresas son grandes empresas, son empresas que tienen sedes en muchas partes del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, Samsung, por ejemplo, la Toyota, por ejemplo, en grupos grandes de empresas, ¿no? Son empresas grandes, ¿no? Acá vemos HP, Coca-Cola, Nescafé, Nokia, por ejemplo, Microsoft, que son empresas que tienen sedes en diversas partes del mundo. Para ser un asistente administrativo de estas empresas multinacionales o corporativas, tú vas a tener que tener mucha más experiencia, mucho más conocimiento, mucha más expertise en el área administrativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también vas a tener puestos de mayor responsabilidad dentro de esta área. Hace un momento cuando mencionábamos el analista administrativo, decíamos, ¿no? Que un analista es una persona que asume gran responsabilidad en sus cargos, ¿no? Y de hecho, un analista administrativo que de repente para una empresa promedio podría estar ocupando un puesto de jefatura, en estas empresas corporativas o multinacionales va a empezar por ser un asistente administrativo. ¿Por qué? Porque poco a poco va a ir adquiriendo tareas de gran responsabilidad y que le van a dar una gran oportunidad de ascenso. Y que dicho sea de paso, el asistente administrativo en este tipo de empresas corporativas o multinacionales también es el mejor remunerado de todas las asistencias administrativas.
¿ok? Es muy bien remunerado, pero tiene también que tener mucha preparación, mucha experiencia. Es una persona que no basta con que solamente tenga cursos, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que tener títulos profesionales, tiene que tener cursos de posgrado, ¿ok? Porque el nivel de experiencia va a ser muy elevado. ¿Ok? Pero también va a tener una gran oportunidad, va a tener oportunidad de va a tener oportunidad de línea de carrera, ¿ok? Y también va a recibir una buena paga. ¿Ok? También vamos a tener micros, pequeñas y hasta medianas empresas. Es muy interesante también que si vamos a trabajar en la asistencia administrativa, podamos trabajar o podamos iniciar en estas micros o pequeñas empresas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas micros y pequeñas empresas en realidad no buscan un asistente administrativo. Estas micros o pequeñas empresas lo que buscan es un administrador general. ¿Ok? Pero como son pequeñas empresas y no tienen el presupuesto para poder pagar el sueldo de un administrador, te contratan bajo la modalidad de un asistente administrativo. ¿Ok? Pero en realidad las funciones que tú asumes dentro de estas empresas son la administración general del área. Cuando tú trabajas como asistente administrativo en estas micros o pequeñas empresas, tú te haces cargo de la gestión de la oficina, funciones financieras, atención al cliente, administración de recursos humanos, capacitaciones, te haces cargo de todo. ¿Ok? Eres un asistente, pero estás asumiendo el rol de un administrador. Un administrador pequeñito, podríamos decir, ¿no? Porque también la microempresa es pequeñita. Es por eso que el asistente puede hacerse cargo de esa tarea y ahí aprendes muchísimo sobre procesos. Aquí en las microempresas tú adquieres un gran conocimiento desde el inicio de una jefatura, aprendes diferentes procesos porque te haces cargo de todo dentro de estas micros. Ahora, el sueldo no va a ser tan elevado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente son empresas que se catalogan dentro de la micro y pequeña empresa porque tienen pocas ganancias. Entonces, tu sueldo no va a ser alto, por el contrario, va a ser limitado, va a ser poco, pero ahí donde más vas a poder ganar es experiencia. Por eso se recomienda de que las personas que inician de repente con su carrera administrativa puedan buscar trabajo dentro de estas áreas, porque también en el perfil para poder contratarlos no suelen ser tan exigentes, te piden los conocimientos básicos, ¿ok? Y también por otro lado te ayuda a tener mucha más experiencia laboral, ¿ok? Aprendes de todo dentro de la administración. Cuando uno trabaja un par de años en una microempresa, sale siendo experto en recursos humanos, experto en contabilidad, experto en logística, experto en contabilidad, porque ya llevaron todos esos procesos. ¿Ok? Pero también recuerda que en esta pequeña empresa no te puedes estancar, porque quedarte a laborar ahí sí va a ser estancarte. ¿Por qué? Porque no vas a poder ascender dentro de ellas. ¿Cuál es el puesto máximo que podrías ascender? A ser un administrador igual, con una paga menor a la que podrías recibir en el mercado y nada más. ¿Por qué? Porque después del administrador, ¿quién sigue? El dueño de la empresa. Y tú nunca vas a poder ascender a ser dueño, ¿ok? Nunca. Entonces es una empresa que sí, estas pequeñas empresas te sirven como un trampolín, como un impulso, más no para quedarte. ¿Ok? Pero también es muy bueno que si es que algún coleguita por aquí quiere empezar, ¿no? Quiere empezar ya su despegue administrativo, le recomiendo que busque trabajo en estas micros o pequeñas empresas porque precisamente, ¿no? Como las personas utilizan estas micros o pequeñas como trampolín para saltar e irse, siempre hay vacantes disponibles. En el sector salud también requerimos asistencia administrativa. Hospitales, sean del sector público o privado, clínicas privadas, ¿ok? Siempre hay. Pero en este caso el asistente, ¿cómo trabaja, no dentro de estos hospitales? Este asistente, por ejemplo, va a trabajar de la mano con lo que es el personal médico, desde organización, por ejemplo, tareaje de horarios, ¿no? Poder asignar citas médicas, todo ello, va a trabajar bastante con ello. Y también el asistente del sector salud trabaja bastante con lo que es insumos. Lo que vimos aquí, ¿no? Por ejemplo, este caso de los insumos de oficina, el asistente acá también trabaja con, el asistente acá también trabaja con lo que van a ser insumos médicos, ¿no? Por ejemplo, insumos como
guantes para la revisión, las paletitas, ¿no? Medicación. También de repente ya no hay tales medicamentos, hay que hacer el pedido. Estamos revisando de repente en el stock que ya se están acabando esta línea de antibióticos, hay que hacer el pedido. No todo ello también nos ayuda a poder contar con el asistente dentro de estas áreas. ¿Ok? También por aquí en el sector legal. ¿Ok? En el sector legal, como son los bufetes de abogados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo aprendí muy bien la importancia del asistente administrativo en este sector legal, gracias a la experiencia que me contó una alumna. Ok, mi área de expertise es los recursos humanos, ¿no? Y cuando trabajamos en recursos humanos, es algo que muy pocas veces te comentan de esta área, pero siempre los jefes, los encargados de recursos humanos, terminamos con denuncias. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador denuncia a la empresa, quien asume inmediatamente esa responsabilidad de esa denuncia es el jefe de recursos humanos, ¿ok? Eso es algo que muchas veces no lo dicen cuando estamos estudiando. Pero por este caso es que yo una vez tuve que acudir no una vez, muchísimas veces tuve que acudir a estos estudios de abogados, estos bufetes de abogados. No, yo una vez fui a unos y me encontré con una alumna que ya había terminado y que estaba trabajando como asistente administrativa en este bufete de abogados, ¿no? Nos saludamos, bueno, entré a conversar con el doctor, con el abogado, y me acuerdo que el abogado agarraba y me decía, listo, listo, licenciado, entonces nos vemos mañana a 8 de la mañana, ¿no? Y mi alumna agarraba y le decía, doctor, mañana a las 8 no puede, tiene reunión con tal persona. A las 10 de la mañana, a las 10 tiene audiencia. Bueno, el jueves a las 7 de la mañana, a las 7 tiene audiencia, tiene reunión con el fiscal, ¿no? Incluso el abogado de broma le decía, a ver, ya, jefa, ¿a qué hora puedo? ¿Qué día puedo? Puede mañana a las 9 de la mañana. Listo, ya, mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, y así todas las coordinaciones de horarios, el costo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me va a costar de repente la asesoría, ¿no? Uy, a ver, Valeria, supongamos, ¿no? Valeria, ¿cuánto es el costo por estas asesorías? Tiene que pagar esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Ah, ya, es esto, ¿no? Ella es la que dominaba todo. Entonces todo era en este caso Valeria, ¿no? Todo era con ella. Y después un día ya, dejé de ver a Valeria en el estudio de abogados y me la encontré en el instituto. No, y la saludé, le dije, hola Valeria, ¿cómo estás? Y le pregunté, Valeria, ¿qué pasó? Ya no te veo en el estudio de abogados. Y me dijo, no, Miss, ni me verá. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, le cuento, ¿no? Yo salí de este estudio de abogados, ¿por qué? Porque no valoraron mi trabajo, ¿no? Y me contó, me dijo, asociaron una nueva abogada a la firma, ¿ok? Y esta abogada, desde que ingresó, algo sentí que tenía contra mí. O sea, ¿por qué? Porque primero que nada me mandaba a hacer tareas que no eran de mí, que no eran tareas que yo debía hacerme cargo. Como por ejemplo, corre, págame el recibo de mi luz. Corre a la gente del banco y paga la pensión del colegio de mis hijos. Corre, hace esto, corre, hace el otro. Valeria, por favor, no te vas a ir porque a las 9 de la noche va a venir una amiga a recoger este paquetito, te quedas. ¿No? Entonces, tareas a las que yo me empecé a oponer porque no eran de mi trabajo, ¿no? Y una vez me pidió una tarea que básicamente me quería dar su tarjeta de débito para que vaya al banco, le retire plata y se la traiga a la oficina. Una tarea a la cual yo me negué y le dije que no era parte de mis funciones. Y esta abogada agarró y me dijo, entonces, ¿cuáles son tus funciones? Y cuando le expliqué parte de mis funciones, me dijo, eso no son funciones. Eso hasta un chico con colegio lo puede hacer. Tu tarea no es difícil, tu trabajo no es difícil. Difícil lo que hago yo. Difícil lo que hago yo porque yo tengo que armar expedientes legales, yo tengo que armar estrategias de defensa, yo tengo que exponer estrategias ante un juez. Ok, yo tengo que memorizar leyes, artículos, normativas para poder sustentar. Eso es difícil. Lo que tú haces no es difícil, Valeria. Eso lo puede hacer con cualquier chico que haya terminado el colegio. No, a lo cual ella agarró y me dijo, y lo cual ningún abogado salió a mi defensa. Y dijo, ¿por qué? Dijeron, porque menospreció mi trabajo. Porque cuando estos abogados tenían una audiencia, ellos llegaban y ya encontraban
todo listo, el maletín con todos los expedientes, todo solamente para que lo cargaran y lo llevaran. Cuando tenían una audiencia virtual, yo les dejaba expedientes, les dejaba el resumen de la sustentación que tenían que hacer, les dejaba hasta el saco y la medalla colgados y la computadora para que ellos solamente hagan clic, se pongan el saco, se cuelguen la medalla y empiecen. Cuando venía un nuevo cliente, ¿quién cree que armaba el nuevo archivador o el nuevo expediente con ese caso? Creían que era cuestión de obra de arte y no, yo lo hacía. Y decía, ¿no? E incluso los expedientes que ellos utilizaban para hacer las sustentaciones, ¿quién creen que los armaba, que los foliaba? El 1, 2, 3 expedientes de 600, 700 hojas, foliados del 1 al 700 para poder presentar ante un juez, porque si no se los rechazaban, lo hacía yo o a fin de mes, ¿no? Al momento de dividir, al momento de darle sus ganancias. Era yo quien les decía, usted hizo tantos casos, esto es para usted. Hizo tanto, atendió tantos patrocinados para usted. O decían, ellos venían todos los días y encontraban luz, internet, agua, teléfono, todo pagado. El alquiler pagado. ¿Quién cree que hacía todo eso? Lo hacía yo. Decía, ¿no? Y al decir que todos esos trabajos que yo hacía, que no era fácil, que era un trabajo arduo, al decir de que podría hacerlo cualquier niño de colegio, o que mi tarea no era fácil, perdón, que mi tarea no era difícil, que era muy sencillo, menospreciaron mi trabajo, por lo que yo renuncié. Y cuando yo renuncié, a los 2 días me llamaron y me rogaron para que vuelva. Me dijeron, ya no vas a tener que lidiar con esta abogada, vamos a poner las cosas en orden, te vamos a dar un aumento. Y yo dijo, ya no regresé porque rapidísimo encontré otra oferta laboral donde actualmente valoran mejor mi trabajo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, miren todo lo que ella hacía en un bufete de abogados. ¿Ok? Se encargaba desde la administración del local, desde los pagos, desde la división de sueldos para los trabajadores, desde la elaboración de expedientes, documentación, todo ello solita. ¿Ok? Y es que ese es el trabajo del asistente administrativo. No es fácil, ¿ok? Es complicado. Los sectores sin fines de lucro, más conocidas como las ONGs o las organizaciones no gubernamentales, porque aunque las ONGs son entidades que no tienen un fin económico, es decir, que su principal objetivo no es ganar dinero, ¿ok? Ellos también tienen trabajadores remunerados. O sea, tú puedes trabajar en una ONG y ganar tu sueldo, por supuesto que sí, ¿ok? No por ser una ONG significa que hay que regalar el trabajo, que ellos asumen, ellos tienen su personal con paga y todo ello, ¿ok? Y de cómo trabaja y qué hace un asistente dentro de estas ONGs. ¿Ok? Este asistente se puede encargar desde organizar eventos benéficos, establecer alianzas estratégicas con otras empresas, manejar documentos contables como ingresos de donaciones, realizar de repente empadronamientos para poder dirigir a diferentes áreas ya sea el acto benéfico que estén haciendo, ¿ok? Apoyo para proyectos sociales, ¿ok? Ahí también, de hecho, trabajar en ONGs es muy bonito, ¿ok? Es muy bonito y siempre están buscando también personal administrativo, ¿ok? Muy bien, acá nos dicen, ¿no? Brigitte, yo realicé eso en Caritas Perú. De hecho, Caritas también, eso es, Caritas, siempre está buscando personal porque funcionan a nivel nacional, ¿ok? Y de hecho también es importante seguir estas páginas para poder ver convocatorias laborales que realizan. Entornos virtuales o remotos también, ¿ok? Hay empresas que son 100% virtuales o digitales, como por ejemplo ITEC, ¿ok? ITEC, por ejemplo, es una empresa 100% virtual. Y todos nuestros coordinadores, nuestros asesores de marketing, hasta los docentes, somos manera virtual. ¿Ok? Y por ejemplo, acá, ¿no? Nuestra coordinadora es una asistente administrativa. ¿Por qué? Porque ella se encarga de la programación de clases, de enviar los materiales, ¿no? Ella también se encarga, por ejemplo, de organizar las reuniones, dar el soporte virtual, ¿no? Por ejemplo, si ahorita a todos se nos cae la llamada por algún u otro motivo, nuestra coordinadora inmediatamente no agarra, nos habilita una nueva sala, comunica por el grupo, me comunica a mí. Pues ella es un asistente
una asistente administrativa que literalmente está haciéndose cargo de toda esta sesión y de las sesiones que vienen, ¿no? Entonces también el asistente se hace cargo de estos entornos. Y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar esa parte que es pequeñita, pero que en 4 minutos no la vamos a terminar. Entonces, estimados, como mencioné, la sesión del día de hoy ha sido una sesión muy introductoria, ¿no? Y a manera de spoiler, por así decir, vamos a ir mostrándoles en estos minutitos qué nos queda, qué es lo que vamos a trabajar durante nuestro curso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, miren acá, habilidades de comunicación efectiva, ¿no? Donde vamos a ver, vamos a hablar de la comunicación, vamos a hablar de los documentos, redacción de correos electrónicos. Ok, vamos a ver también, por ejemplo, por acá, este es tema 1, tema 2, vamos a ver de acá también organización de tiempo y proyectos, vamos a hablar de programas que nos ayudan para la organización de proyectos, vamos a ver también técnicas, ¿no? Vamos a explicar para el día, hoy día estamos martes, para el día sábado, vamos a hablar, por ejemplo, de la técnica del pomodoro, que es súper interesante y muy bonita, gestión de agendas, gestión de candelarios, les iba a decir, de calendarios. Vamos a hablar también acá, por ejemplo, de herramientas informáticas, los sistemas de RPs, los software, diferentes programas que podemos utilizar, como el Sage, el Compact, todos ellos, las firmas digitales también, o las firmas electrónicas, ¿no? No que el hecho de que escanees tu firma y la pegues en un papel, eso no es una firma digital, ¿ok? Y vamos a ver también, y así vamos a ir viendo diferentes temas, ¿no? Vamos a ver también habilidades de mejora continua, recursos que nos van a ayudar a mejorar a mejorar, a seguir con nuestro crecimiento y muchos temas más, estimados. Así que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y, o sea, el jueves nos toca, son los martes, jueves y sábados. Así que nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, pero no se vayan,